Sepa la verdad, comenta lo que ha dicho este musulmán en el video. Como podemos observar en el video en el minuto 3:16 al 4:10, este cristiano de la religión islámica cuenta que un día fue a su profesor, el que le enseñó 10 años en la universidad árabe, y le preguntó, ¿cómo creó Dios el universo? Entonces el maestro le dijo que Dios creó el universo a través de la palabra, haciendo referencia a la palabra que Dios mismo habló de su misma boca, Isaías 55:10 y 11. Entonces le pidió a su maestro que si le podía aclarar eso. Así que le preguntó si la palabra de Dios es creador o es creación. Luego él menciona que el Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Esto lo impulsa a él a decir que si su profesor dice que la palabra de Dios es el creador, significa que Jesús es el creador. Pero, ¿es así? ¿Es Jesús en realidad el creador? No, este argumento o razonamiento de acuerdo a las mismas escrituras es incorrecto. El hecho que el Corán diga que Jesús es la palabra de Dios, y que su profesor diga que a través de la palabra Dios creó el universo, no significa que se esté refiriendo a lo mismo, ni que Jesús es el creador, ya que la palabra que Dios habló de su misma boca no era el mismo Jesús llamado por el título la palabra o el verbo en Juan 1:1 en los labios de Dios cuando Dios habló. Ese ser espiritual llamado el Logos, la palabra o el verbo en Juan 1:1, no era simplemente la voz de Dios que salía de su boca cuando él habló, sino más bien, era un ser con un cuerpo espiritual que existía con Dios en el cielo. Así lo indican los versículos 1 al 14. Esa palabra de Juan 1:1 era el primer Hijo de Dios creado como espíritu, que ya existía, y que estaba con el Padre en el cielo. Léase Proverbios 30:4, Colosenses 1:15. Juan 17:5 y Apocalipsis 19:13. Continuando con el comentario, este cristiano árabe de la religión islámica pasa a decir hablando de su profesor. Supongamos que si él dice que la palabra es la creación será atrapado. ¿Sabes por qué? Porque dijo que todo se crea a través de la palabra. Así que si él dice que la palabra es la creación, entonces, ¿cómo creó Dios la palabra? Pregunta él. Así que no puede decir que la palabra es creador. Él no puede decir tampoco que la palabra es creación. Así que estaba bastante enojado, me empujó fuera de su cuarto y me dijo, la palabra no es el creador de la creación. Sal fuera de aquí. Me dijo. Veamos y entendemos esto que explica este árabe del Islam que se convirtió en cristiano. Él explica que si el profesor dice que la palabra es la creación será atrapado, porque dijo que todo se crea a través de la palabra. Es decir, a través de la palabra que Dios mismo habló de su boca. Notemos que el profesor no dice que la palabra de Dios es creador, o es creación según lo expresado en el video. El maestro tampoco está diciendo que esa palabra que Dios mismo habló de su boca sea Jesús, el cual es llamado por el título la palabra o el verbo en Juan 1:1. Es muy importante que entendamos esto. Lo único que dice el profesor es que Dios creó todo a través de la palabra, haciendo referencia a la palabra que Dios mismo habló de su boca. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Estaba equivocado el profesor al decir eso? Desde luego que no. Lo que dijo tiene base bíblica, pues la misma Biblia enseña que Dios también empleó su palabra, su misma voz que salió de su boca para hacer los cielos, y todo el ejército de ellos. Salmo 33:6-9. Hebreos 11:3. Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 24, 26. Y Génesis 2:18. En Salmos 33:6-9 leemos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, hablando de los cielos visibles, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, es decir, ordenó, y existió. Esta palabra de Jehová mencionada en Salmos 33:6-9 no es el mismo Jesucristo de Juan 1:1 a quien se le llama por el título el Logos, la palabra o el verbo. Hay que tener mucho cuidado para no confundir la palabra de Dios, que él mismo habló con su boca, con Jesucristo, el cual es llamado la palabra o el verbo en Juan 1:1. Jesús no era la palabra o voz de Dios que salía de su boca. Es verdad que a Jesús se le llama el Logos, la palabra o el verbo como título en Juan 1:1 antes de nacer en la tierra. Pero ese ser de naturaleza de espíritu llamado la palabra o verbo, era un espíritu con mente propia que estaba junto a Dios en el cielo. Era el Hijo de Dios con naturaleza de espíritu que estaba al lado del Padre en el principio. Proverbios 30:4. Proverbios 8:30. Juan 17:5. Sin embargo, como ya dije, esa palabra o voz de Dios que Dios mismo habló con su boca no era su propio Hijo Jesucristo, el cual fue hecho carne o ser humano. Juan 1:14.
Pero si decimos que esa palabra o voz que salió de la misma boca de Dios cuando creó todas las cosas, fue hecha carne o ser humano, entonces estaríamos negando que Jesucristo existía como Espíritu y como Hijo de Dios en el cielo antes de venir a la tierra. Sin embargo, el Hijo cuando estaba en la tierra no negó esa gran verdad de que Él existía con su Padre en el cielo. Él mismo habló de su existencia celestial prehumana en los siguientes pasajes bíblicos. Juan 3:13. Juan 6:38, 62. Juan 8:23, 42, 58. Y Juan 17:5. Juan el Bautista también habló de la existencia celestial prehumana de Jesús en Juan 1, versículo 15, y el versículo 30. Lo que sucede con este cristiano de la religión islámica es que confundió la palabra de Dios, que Dios mismo habló con su boca, con Jesucristo, a quien se le llama por el título la palabra o el verbo en Juan 1:1. Título que desempeñó eficientemente con los seres humanos como el ángel o mensajero de Jehová, pues fue el vocero y representante de Dios antes de ser el hombre llamado Jesucristo en la tierra. Así que la palabra de Jehová del Salmo 33, 6, 9 era la propia voz de Dios que él mismo habló con su boca. Es la misma palabra de Dios que menciona el apóstol Pablo en Hebreos 11, 3, donde dijo a sus hermanos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el penúltimo comentario, ya para terminar, este cristiano de la religión islámica concluye con el profesor diciendo lo siguiente: supongamos que si él dice que la palabra es la creación, entonces, ¿cómo creó Dios la palabra? Así que no puede decir que la palabra es creador, ni puede decir que la palabra es creación. Así que estaba bastante enojado, me empujó fuera de su cuarto y me dijo: la palabra no es el creador de la creación. Sal fuera de aquí. Sepa la verdad, responde. Es ilógico que el maestro diga que la palabra es creador, y que la palabra es creación. Pues es más que obvio que el creador es Dios mismo utilizando su misma voz o la palabra que habló de su boca. Por lo tanto, la palabra que él habló con su boca no es creada, pues, es su misma palabra o voz que él mismo habla y sale de su boca. Veamos algunos ejemplos en el libro de Génesis de cómo Dios usó su misma palabra que salía de su propia boca para hacer todas las cosas en los cielos y sobre la tierra. Los primeros ejemplos los encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 24, 26. Y Génesis 2, 18. Con su misma palabra o voz de su propia boca, Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 3. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1, 6. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Génesis 1, 9. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Génesis 1, 11. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1, 14 y 15. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1, 20. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Génesis 1, 22. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1, 24. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. Por último, no debemos pasar por alto este detalle tan importante. La palabra de Dios era poderosa, pues contenía el poder de Dios, su Espíritu Santo, el Rúa en hebreo, para crear todas las cosas. Léase Job 33, 4, Jeremías 10, 12, Jeremías 27, 5, Jeremías 32, 17, y Jeremías 51, 15. Encontrará más información en estos pocos textos de tantos que hay, donde se ve claramente que Dios habla. Estos textos hablan de la palabra de Jehová que él mismo habló de su misma boca, los cuales refutan los argumentos falsos de que la palabra, o voz que Dios habló es el mismo Jesucristo de Juan 1, 1, llamado la palabra o el verbo. Éxodo 23, 20 al 33. Primero de Samuel 12, 14.
15, 10. Segundo de Samuel 7, 4, 25, 23, 2, 24, 11. Primero de Reyes 6, 11 y 12. Primero de Reyes 12, 22, 13, 1, 15, 29, 16, 34, 17, 2, 8, 16. Primero de Reyes 18, 1, 19, 9. Segundo de Reyes 9, 36, 15, 12, 20, 4, 16, 19. Primero de Crónicas 17, 3. Salmos 17, 4. Salmos 147, 15, 18. Isaías 45, 23. Isaías 55, 10 y 11. Hay muchísimos más, pero con estos son suficientes. Algunos individuos, por no entender bien las escrituras, enseñan que no fue Dios el Padre quien creó todo, sino Jesucristo. A estas personas confundidas les pregunto lo siguiente. ¿Podría usted decirme si Jesucristo mintió cuando estuvo en la tierra en Mateo 19, 4, en Marcos 10, 6, y en Marcos 13, 19? Fíjese bien lo que dijo el propio Jesús a los fariseos en Mateo 19, 4. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que Él te los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A quién se refería Jesús con la frase Él te los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Acaso se estaba refiriendo a Él? Por supuesto que no, Jesús no se estaba refiriéndose a Él, sino a su Padre Celestial, el Creador de los seres humanos. En Marcos 10, 6, Jesús dijo: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Léase Génesis 1, 27 también. Como puede observar nuevamente, el mismo Jesucristo está diciendo que fue Dios el Padre quien hizo al hombre y la mujer. No dice que fue Él. Por tanto, ¿quién es el Creador? ¿Dios el Padre, o su Hijo Jesucristo? Lea Génesis 1, 27, Génesis 2, 7, 18, 21 y 22. Por último, en Marcos 13, 19, Jesús dijo lo siguiente: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. En este texto Jesús está diciendo de nuevo que la creación la creó Dios el Padre, no Él, Jesucristo. De manera que textos como Hebreos 3, 4 y Apocalipsis 4, 11 se refieren a Jehová el Padre como el Dios que creó todas las cosas, no Jesús su Hijo. La pregunta final que le hago a usted, estimado lector o lectora que cree que Jesucristo es el Creador, es esta. ¿A quién cree usted que debería creerle? ¿A usted que dice Jesucristo es el Creador, o a Jesucristo? Pues bien, déjeme decirle que yo le creo a Jesucristo, y no a usted que enseña algo que jamás dijo Jesucristo.